Nunca sentir que es suficiente no aparece de la nada. No es un rasgo de personalidad ni una falla individual. Se forma poco a poco, mientras avanzas, mientras mejoras, mientras cumples objetivos que en teoría deberían traer satisfacción. El problema es que ese momento en el que todo iba a sentirse distinto casi nunca llega como se imaginaba. Desde temprano se aprende que avanzar es acumular. Más logros, más estabilidad, más resultados visibles. Cada paso parece acercarte a una versión de la vida donde por fin podrás relajarte. Por eso el esfuerzo tiene sentido, porque se supone que en algún punto se transforma en tranquilidad. Pero cuando ese punto se alcanza, algo extraño ocurre. La sensación de llegada dura muy poco. El estándar se mueve casi sin que lo notes. Lo que antes era suficiente ahora se siente básico. Lo que antes parecía un logro, ahora se vuelve el nuevo piso. No porque seas inconforme, sino porque la mente humana se adapta rápido al progreso. La mejora se normaliza y deja de generar satisfacción sostenida. Este ajuste no se vive como ambición desmedida, se vive como normalidad. Nadie se levanta un día pensando ahora quiero más por capricho. Simplemente el entorno cambia, las referencias cambian, y el suficiente se redefine sin una conversación consciente. Cuando te das cuenta, ya estás persiguiendo algo que antes ni siquiera estaba en tu radar. Aquí aparece una tensión silenciosa. Objetivamente estás mejor, pero subjetivamente sigues sintiendo que falta algo. Esa sensación desconcierta porque no encaja con la narrativa del progreso. Se supone que avanzar debería sentirse bien. Y cuando no se siente así, la duda aparece. ¿Por qué no estoy satisfecho si todo va mejor? Muchas personas interpretan esa duda como ingratitud. Se dicen que no deberían sentirse así, que hay otros peor, que deberían conformarse. Pero conformarse no resuelve la tensión, solo la tapa. La sensación de insuficiencia no desaparece porque no viene de la comparación externa, viene de un estándar interno que sigue desplazándose. El problema no es querer avanzar. El problema es no saber cuándo detener la carrera. Cuando el suficiente siempre está un poco más adelante, el avance deja de sentirse como progreso y empieza a sentirse como persecución. No se disfruta el camino porque la atención está puesta en el siguiente punto, no en el lugar actual. Esta dinámica afecta la forma en que se viven los logros. Cada meta alcanzada pierde peso rápidamente. No hay tiempo para integrarla, para disfrutarla, para que genere calma. Antes de que se asiente, ya fue reemplazada por la siguiente. El progreso se vuelve continuo, pero la satisfacción intermitente. Nunca sentir que es suficiente también altera la relación con el presente. El ahora se vive como un tránsito, no como un espacio habitable. Siempre hay algo pendiente, algo por mejorar, algo por corregir. El presente se convierte en un medio, no en un lugar. Y cuando el presente no se habita, la sensación de plenitud se posterga indefinidamente. En este punto, muchas personas viven con una sensación constante de falta, aunque objetivamente no falte nada esencial. No es escasez material, es escasez de cierre. Nada termina de sentirse completo porque el estándar nunca se detiene. Y mientras ese estándar siga moviéndose sin ser cuestionado, el suficiente seguirá siendo una promesa lejana. Todavía no hay una respuesta aquí, solo una observación incómoda. Nunca sentir que es suficiente no significa que estés fallando. Puede significar que el marco desde el cual estás midiendo tu avance no te permite llegar. Y entender cómo se construyó ese marco es el primer paso para dejar de correr detrás de algo que siempre se aleja un poco más. A partir de aquí, la pregunta deja de ser ¿qué me falta? Y empieza a transformarse en algo más profundo. Una pregunta que no apunta al siguiente logro, sino al criterio con el que estás evaluando todo lo que ya hiciste. Y esa pregunta cambia por completo la conversación. El estándar que define qué es suficiente, rara vez, nace de una decisión consciente. No te sientas un día a definirlo con calma. Se construye de forma indirecta, a partir de referencias, comparaciones y expectativas que vas absorbiendo mientras avanzas. Lo peligroso es que ese estándar parece lógico, incluso razonable, pero casi nunca se detiene. A medida que mejoras, tu punto de comparación cambia. Ya no te comparas con tu versión anterior, sino con un nuevo grupo, un nuevo entorno, una nueva narrativa de lo que debería ser normal a ese nivel. Lo que antes parecía aspiracional, ahora se vuelve requisito. Y cuando algo se vuelve requisito, deja de generar satisfacción. Este cambio ocurre sin fricción.
No se siente como una decisión ambiciosa, se siente como adaptación. Te dices a ti mismo que es natural querer algo acorde a lo que has logrado, que no estás pidiendo demasiado. Y en muchos casos es cierto. El problema no es el deseo puntual, sino que ese deseo redefine el piso desde el cual mides todo lo demás. Así, el progreso empieza a borrar su propio rastro. Cada mejora se vuelve invisible rápidamente, no porque no haya existido, sino porque el estándar ya se movió. Cuando miras atrás, no ves cuánto avanzaste, solo ves lo lejos que aún estás de la siguiente referencia. Y eso alimenta la sensación de que nunca es suficiente. La comparación no siempre es directa ni explícita. No necesitas competir con nadie en particular. Basta con observar, ver cómo viven otros, qué consideran normal, qué celebran y qué dan por hecho. Esa observación constante reajusta tu percepción sin que lo notes. El debería estar mejor aparece incluso cuando no sabes exactamente de dónde viene. Este mecanismo también afecta la forma en que se define el éxito. El éxito deja de ser una experiencia y se convierte en una posición relativa. No importa tanto lo que tienes, importa dónde estás en relación con otros o con una idea abstracta de progreso. Y cuando el éxito es relativo, nunca es estable. El problema se agrava cuando el estándar se internaliza. Ya no hace falta que nadie más exija. Tú mismo te presionas. Tú mismo invalidas tus logros antes de que se asienten. Cada avance viene acompañado de una pregunta implícita. ¿Y ahora qué sigue? Esa pregunta no es curiosidad sana, es incapacidad de cerrar. Nunca sentir que es suficiente también se relaciona con cómo se mide el tiempo. El progreso se evalúa en función de lo que falta, no de lo que se consolidó. El pasado se ve como insuficiente, el presente como tránsito y el futuro como promesa. No hay un momento claro de llegada porque la llegada no está contemplada en el sistema. Muchas personas viven así durante años. Logran cosas importantes, pero no las integran, no las sienten propias. Siempre están un poco adelantados a su propia vida, persiguiendo una versión futura que parece más válida que la actual. Esa desconexión genera cansancio, aunque desde fuera todo parezca ir bien. Este cansancio no viene del esfuerzo, viene de la falta de cierre, de no permitir que nada sea suficiente por sí mismo, de vivir con la sensación de que cualquier pausa es peligrosa porque implica conformarse. Y como nadie quiere sentirse conformista, la carrera continúa. Aquí aparece una paradoja incómoda. Cuanto más avanzas bajo este marco, menos satisfacción obtienes. No porque el progreso sea malo, sino porque el criterio con el que se evalúa lo vuelve imposible de completar. El estándar se mueve más rápido que la capacidad de asimilar los logros. Entender esto no implica dejar de avanzar ni renunciar a mejorar. Implica reconocer que el problema no está en el movimiento, sino en el punto de referencia. Mientras ese punto siga desplazándose sin ser cuestionado, el suficiente seguirá siendo inalcanzable, incluso para alguien que objetivamente lo tiene todo. Este es el núcleo de la sensación de insuficiencia. No es falta de resultados, es falta de anclaje. Falta un criterio estable que permita decir aquí está bien. Y sin ese criterio, el progreso pierde su capacidad de generar calma. A partir de aquí, la conversación empieza a cambiar. Ya no se trata de avanzar más rápido ni de lograr más cosas. Se trata de entender quién está moviendo el estándar y por qué. Porque mientras no se identifique esa fuerza, el nunca basta seguirá operando en segundo plano, definiendo la experiencia de vida sin ser cuestionado. Llegar a este punto cambia la forma en que se entiende el avance. Ya no se trata solo de seguir sumando logros, sino de cuestionar desde dónde se están midiendo. Porque mientras el criterio siga siendo móvil, ningún resultado va a sentirse definitivo. El problema no es que nunca sea suficiente, es que el sistema no contempla que algo pueda serlo. Redefinir el avance implica detenerse a observar qué papel juega el estándar interno en la vida cotidiana. Implica notar cuántas decisiones se toman para alcanzar una imagen futura y cuántas para sostener la vida presente. Cuando todo se orienta hacia lo que falta, lo que ya existe pierde valor emocional, aunque sea objetivamente valioso. Aquí aparece una diferencia importante entre progreso y acumulación. Acumular es sumar cosas, experiencias o resultados. Progresar es integrar lo que se obtiene y permitir que modifique la forma de vivir. Cuando no hay integración, la acumulación se vuelve interminable y el progreso se siente vacío. Muchas personas avanzan sin integrar porque no se permiten cerrar etapas.
Cada logro se convierte rápidamente en un requisito para el siguiente. No hay pausa, no hay reconocimiento interno, no hay sensación de llegada. El avance se vuelve continuo, pero la satisfacción intermitente. Y con el tiempo, esa intermitencia desgasta. Aceptar que algo es suficiente no significa dejar de crecer. Significa reconocer que el crecimiento no puede ser la única forma de validación. Cuando todo el valor personal se coloca en el siguiente paso, el presente se vive como insuficiente por definición. Y vivir siempre en un estado de insuficiencia termina afectando la relación con el dinero, el trabajo y el tiempo. El dinero, en particular, amplifica esta dinámica, porque ofrece métricas claras, comparables y aparentemente objetivas. Siempre hay alguien ganando más, alguien viviendo mejor, alguien un paso adelante. Si el criterio de suficiencia se apoya solo en esos números, nunca se estabiliza. El estándar se mueve con el entorno, no con tus necesidades reales. La tranquilidad empieza a aparecer cuando el estándar deja de depender exclusivamente de comparaciones externas y empieza a anclarse en criterios internos. No criterios emocionales pasajeros, sino decisiones conscientes sobre qué vale la pena sostener. ¿Qué nivel de vida es suficiente para vivir con margen? ¿Qué tipo de presión estás dispuesto a aceptar y cuál no? Este cambio no ocurre de golpe, es gradual y al principio incómodo. Porque cuestionar el estándar implica aceptar que parte de la carrera fue innecesaria, no inútil, pero sí más exigente de lo que debía. Esa aceptación puede doler, pero también libera. Libera energía que antes estaba atrapada en perseguir algo que nunca terminaba de llegar. Redefinir el suficiente también modifica la relación con el tiempo. El futuro deja de ser el único lugar donde se permite la satisfacción. El presente recupera valor, no como un punto final, sino como un espacio habitable. Cuando el presente se habita, el avance deja de sentirse como una huida constante. Aquí es donde el progreso empieza a sentirse distinto, menos urgente, menos ansioso, más deliberado. No porque se renuncie a mejorar, sino porque se elige desde dónde mejorar. El avance deja de ser una reacción al estándar externo y se convierte en una construcción propia. Nunca sentir que es suficiente deja de ser un problema personal y se revela como un problema de marco, de cómo se mide, de cómo se compara, de cómo se interpreta el avance. Y cuando el marco cambia, la experiencia cambia con él, incluso si las circunstancias externas se mantienen. No hay una fórmula para definir qué es suficiente. Lo suficiente no es un número universal ni una meta fija. Es una relación entre lo que tienes, lo que necesitas y el margen que deseas para vivir sin estar siempre en tensión. Esa relación es personal, pero necesita ser consciente para no quedar a merced del entorno. La tranquilidad real no aparece cuando alcanzas el siguiente objetivo. Aparece cuando puedes decir, aquí estoy bien, sin sentir que eso equivale a rendirse. Cuando el avance deja de ser una obligación permanente y se convierte en una elección. Y ese cambio, aunque silencioso, transforma por completo la forma de vivir el progreso. Porque ya no corres para alcanzar algo que siempre se aleja. Empiezas a construir desde un lugar más estable, donde el avance suma, pero no define tu valor ni tu calma. Si este video te hizo pensar diferente sobre por qué nunca sientes que es suficiente, compártelo con alguien que también esté atrapado en esa sensación de avance constante sin llegada clara. Suscribirte no es una promesa de respuestas rápidas, es una invitación a seguir cuestionando las ideas que damos por hechas sobre el dinero, el progreso y la vida. Aquí no hablamos de fórmulas fáciles, hablamos de entender mejor qué tipo de estabilidad vale la pena construir.